Estamos hoy con el capítulo 2 de Romanos. Y dice así: con Dios no hay parcialidad, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues, al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Bien, aquí paramos para hacer un breve resumen de estos versículos del 1 al 16 de Romanos capítulo 2. El título es: con Dios no hay parcialidad. Aquí nos habla de parcialidad. En el capítulo anterior observamos que Dios no hace acepción de personas, que Dios juzgará a los judíos y a los gentiles no según su apariencia o sus circunstancias o sus ventajas culturales o religiosas, sino según algo más intrínseco, por lo que tienen dentro, por sus obras. Esto es imparcialidad. Dice que Dios no se conmueve por las apariencias externas irrelevantes. Él ve a través de ellos y va a lo profundo de su interior. El juicio de Dios no será parcial para aquellos que tuvieron acceso a más verdad, o a la verdad, o a la ley. Será conforme a la verdad que ellos tienen, o sea, al conocimiento que las personas tengan. Entonces comienza haciendo un llamado a no juzgar. Muchos juzgan a los demás, pero no ven el pecado que hay en ellos. Entonces, por eso se condenan a sí mismos, señalando con el dedo y condenando a su prójimo. Puedes aparentar estar muy recto, pero Dios todo lo ve, todo lo sabe. Tus pensamientos, tu sentir, tu actuar, lo más profundo y oculto de uno, Dios lo ve y lo sabe. Entonces, el juicio de Dios dice que caerá sobre todos, aun los que aparentan delante de otros serán juzgados. Luego más abajo nos dice que Dios manda a no juzgar, sino más bien a ser bondadosos, tolerantes y pacientes, como lo es Dios, para que la persona se encamine hacia el arrepentimiento de sus malas acciones, pues Él lo que busca es que cada uno de nosotros seamos salvos. Si juzgas a alguien de una vez, lo estás sentenciando. Eres alguien que no te comportas contrario a la ley de Dios, pues te condeno. Dios no quiere eso. Dios quiere que cada pecador sea guiado hacia el arrepentimiento con paciencia, tolerancia y bondad. Ahora, en el versículo 5, lo que nos explica es que si alguien sigue en su terquedad, sin entender razón, empeñado en seguir su vida de pecado, sin importarle las consecuencias, sin arrepentirse, pues lo único que acumulará es ira para el día del juicio justo de Dios, no del hombre. El hombre no es quien para juzgar a nadie, pues todos somos pecadores. El único que puede juzgarnos es Dios, y lo hará en el día
apartado para eso. Está en uno el acumular ira o trabajar en el arrepentimiento y alegrar el corazón a Dios. Vivir una vida que le agrade a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Luego dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es, pagaremos conforme a lo que hagamos, a nuestro actuar. Tanto para el que decide actuar mal sin arrepentirse en su terquedad, sigue manteniéndose en su opinión, en sus deseos en contra de Dios y su voluntad para nosotros, rechazando a Dios y la verdad del Evangelio sin guiarse de la palabra de Dios. Y también como para el que decide hacer lo bueno y agradable ante Dios, perseverando en el bien, trabajando para obtener el galardón de la vida eterna con Cristo Jesús, guiándose por su palabra, buscando gloria y honor. Todo el que hace el mal tendrá tribulación y angustia. Todo el que hace bien será galardonado por Dios, obteniendo la vida eterna. En este versículo 11 se toca el tema de la parcialidad. Aquí se menciona que Dios no hace acepción de personas, o sea, que no hay parcialidad en él. O sea, es como una balanza equilibrada, que no se va a favor o en contra de un lado o de otro. En Dios no hay favoritismo, Dios nos ama a todos por igual, por lo que todos de la misma manera seremos juzgados. En el versículo 14 se nos dice que si no conoces la ley dada a Moisés, si no conoces de la palabra de Dios, de la Biblia, y haces lo malo, vives en pecado, tu fin es la muerte, sin vida eterna. Porque aún desconociendo la palabra de Dios, o sea, la Biblia, Dios dice que puso una ley, una palabra en los corazones del hombre, una conciencia moral, que al momento de actuar por medio de nuestra conciencia, Dios nos habla en nuestros pensamientos, diciéndonos lo que está bien y lo que no está bien. O sea, que desconocer de la palabra de Dios no nos da una excusa para decir, no vamos a pagar si hacemos lo malo. Pero por otro lado también plantea que si tú tienes conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, pero aún así haces lo malo y vives en pecado, igualmente te estás condenando. También habla de que los justos delante de Dios son los que cumplen la ley, o sea, los que rigen su vida por la palabra de Dios, los que cumplen los lineamientos de la Biblia, que la Biblia nos enseña, que nos dice la palabra de Dios. Ya luego en el último versículo 16, Pablo habla de un evangelio, buenas nuevas, que Pablo les lleva, donde Dios juzgará al hombre con sus secretos mediante Cristo. Aquí él introduce a Cristo Jesús como mediador entre el hombre y Dios. Entonces, si nos fijamos, aquí se nos dan dos perspectivas. El hombre que nace fuera de la ley, pero como tiene la ley escrita en su corazón a través de una conciencia moral que Dios le pone, no tiene excusa para alegar desconocimiento de la palabra. Y el hombre que nace dentro de la ley, conociendo la ley de Moisés, los mandamientos de Dios. Y luego habla de un evangelio que es en Cristo Jesús, que ya más adelante se va a hablar más sobre esto en Romanos. Pero podemos decir que en ese evangelio que es en Cristo Jesús, la ley queda abrogada, o sea, anulada para sus hijos por la fe en Jesús. Pero no quita que no procuremos hacer el bien, pues quien ama a Dios procura siempre agradarle. Y estamos llamados a ser santos, pues sin santidad dice la palabra de Dios que nadie verá a Dios. O sea, debemos procurar siempre hacer el bien.